Jeque billonario enamora a una mendiga, pero lo que descubre después cambia todo. Aisha tenía 25 años. Su vida giraba en torno a las calles de Marrakech, donde el polvo dorado del desierto se mezclaba con los aromas intensos de las especias que se vendían en los zocos. Con cabello desaliñado y ojos de un marrón profundo, reflejaban la lucha y la esperanza. La luz del sol iluminaba sus mejillas cansadas, mientras se refugiaba en un rincón, cubierta con unas ropas harapientas que apenas la mantenían caliente. El sonido de los músicos que tocaban bajo el minarete de la gran mezquita resonaba en el aire. Cuando Aisha se acercó, una melodía suave hizo que su corazón latiera más rápido, incluso en medio de su miseria. Pero esa música no era suficiente para acallar el murmullo de su estómago vacío. Un día, mientras buscaba un poco de alimento entre los desechos del mercado, el destino le tenía reservado algo inesperado. Ante ella se erguía un magnífico palacio, adornado con mosaicos brillantes y fuentes que susurraban suavemente al caer el agua. Desde su posición, Aisha podía ver las luces centelleantes en su interior, como estrellas atrapadas en un sueño de opulencia. «Cierra la boca, no puedes mirar así», gritó un guardia, casi riendo mientras la observaba. Pero su atención no estaba en él, sino en el hombre que caminaba elegantemente por el jardín. Era un jeque, con una presencia que deslumbraba, vestido con un fobe blanco elegante y una cafié que caía con gracia sobre su hombro. Cuando sus miradas se cruzaron, Aisha sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Él, un billonario cuya riqueza era conocida en todo el mundo, parecía diferente. Su mirada era profunda y su sonrisa cautivadora. «¿Te gustaría pasar?», preguntó el jeque, como si conociera su nombre. Aisha, sorprendida, asintió con la cabeza. De repente, se encontró en el sendero de mármol fresco, donde el aroma del jazmín la envolvía. «Es un lugar impresionante», logró decir, dejándose llevar por la magia del ambiente. Los murmullos de las sirvientes resonaban a su alrededor, y Aisha se sentía como un pez fuera del agua. Pero había algo en el jeque, algo que le prometía un cambio, un nuevo giro en su vida. Sin embargo, al mirar a su alrededor, la realidad de su situación golpeó su pecho. Antes de que pudiera pensar más, él se inclinó hacia ella. «¿Quieres saber más de este mundo?». Su corazón latía con fuerza. Aisha sabía que adentrarse en esa vida significaba dejar atrás el único hogar que había conocido. La incertidumbre y el miedo se entremezclaban en su mente. Pero sí, deseaba saber más, deseaba soñar. Y justo cuando él iba a decir algo más profundo, un estruendo resonó en la distancia. La voz de un hombre llegó como un trueno en una tarde despejada. «Jeque, necesito hablar contigo», gritó la figura sombría detrás de ellos. Aisha contuvo la respiración, sintiendo que el universo se detenía. Lo que iba a descubrir cambiaría todo. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar». El grito resonó como un rayo en un cielo sereno.
Aisha sintió que su corazón se detenía. El jeque se volvió. La calma de su rostro se evaporó al instante. «¿Qué quieres?», respondió, con una voz firme que contrastaba con la tensión en sus ojos. Aisha sintió cómo el aire se cortaba entre ellos. El hombre que había gritado se acercó. Su figura proyectaba una sombra intimidante. Era un tipo alto, de cabello oscuro y mirada feroz. Aisha contenía la respiración. Una punzada de miedo le recorrió la espalda. «Tú», empezó el hombre, apuntando con un dedo tembloroso. «No deberías estar aquí. Ella no es para ti». Murmullos inquietos surgieron entre los presentes. Aisha percibió los ojos curiosos sobre ella. Su piel ardía. Pero su atención estaba fija en el jeque. Él, al principio desconcertado, luego se endureció. «Lárgate, Khalid. No tienes nada que hacer aquí». Khalid, el intruso, soltó una risa burlona llena de desdén. «¿No te parece que esas palabras son un poco vacías, jeque? Ella no es más que una mendiga. No tienes nada que ver con ella». Las palabras de Khalid cayeron como piedras en el corazón de Aisha. Cada sílaba era un golpe, una realidad que la destrozaba. Lo que sucedió a continuación la impactó aún más. El jeque dio un paso adelante. Su voz se volvió grave y profunda. «¿Quién te crees para juzgarme?», dijo, y Aisha notó un destello de rabia en su mirada. La bondad no conoce clase social. Khalid se rió de nuevo, pero esta vez era un riso frío, punzante. «¿Bondad? ¿Y qué es eso para ti, jeque? Sabemos que solo. ¿Quieres jugar con ella? Sabemos que tienes un secreto oscuro que te acecha». Las palabras de Khalid sonaron como un trueno. Aisha sintió un nudo en el estómago. Un secreto oscuro. La incertidumbre la envolvió. Los murmullos se intensificaron. La multitud estaba intrigada. El jeque se tensó. Su rostro se volvió una máscara de seriedad. «Cierra la boca, Khalid». Pero había algo en su tono que no era solo rabia, era temor. Aisha lo miró, buscando respuestas en sus ojos, pero en vez de respuestas, encontró una sombra, una grieta en su confianza. «Vas a perderlo todo», gritó Khalid, acercándose más. «Te lo advierto, se viene una tormenta». Aisha retrocedió un paso. Se conocía demasiado bien el costo de las tormentas en la vida, de las personas, las promesas rotas, las vidas destruidas. El jeque ignoró a Khalid, centrándose en Aisha, como si ella fuera su único ancla en una tormenta creciente. «No lo escuches. Te prometo que...». Pero no terminó. Un estallido resonó al fondo. Un grupo de hombres armados apareció entre la multitud. El miedo traspasó a Aisha. ¿Qué estaba pasando? El jeque se tensó. Sus ojos se oscurecieron. «¡Aisha, corre!», gritó. Justo antes de que los hombres comenzaran a avanzar, los instintos de supervivencia la empujaron hacia atrás. Pero en medio de todo, lo que la atrapó fue el eco de la advertencia. La palabra secreto retumbó en su mente. ¿Qué era lo que el jeque no le había contado? ¿Qué tormenta acechaba en su vida? Mientras el caos se apoderaba del palacio y el jeque se enfrentaba a aquellos hombres, Aisha se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Y en ese instante, la duda se transformó en pánico. ¿Qué secretos oscuros tendría un billonario árabe que parecía perfecto en la superficie? El caos se desató, pero Aisha no podía moverse. Un conflicto entre la incertidumbre y la atracción la mantenía paralizada. Justo cuando todo parecía desmoronarse, el caos se desató a su alrededor.
Aisha sintió cómo el pánico la envolvía. Los hombres armados avanzaban. Sus rostros eran una mezcla de furia y determinación. El jeque billonario se puso entre ellos y Aisha como un escudo humano. ¡Corre!, gritó. Una vez más, su voz temblaba con la urgencia que desbordaba el momento. Ella dio un paso atrás, pero el terror la paralizaba. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro del jeque, pero en lugar de seguridad, encontró una lucha interior profunda. ¿Qué se le ocultaba? El secreto oscuro mencionado por el intruso resonaba en su mente. «¡Detente!», gritó Khalid, ahora más cerca. Su mirada tenía algo más que peligro. Había una revelación que lo envolvía. Aisha tomó aire, tratando de ver más allá del caos. Los murmullos alrededor aumentaban. La multitud estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. Todo a su alrededor era ruido y movimiento, pero sus ojos estaban fijos en los dos hombres. «Tú no sabes a quién le estás hablando», exclamó el jeque. Su voz sonaba fuerte, pero la preocupación vibraba en su tono. Mientras hablaba, un sudor frío le recorrió la frente. Aisha lo vio. Y entonces un hecho inesperado. Khalid sonrió, mientras sus labios murmuraban algo que hizo que el jeque se pusiera aún más alerta. «Ella no es lo que crees», dijo Khalid, casi con cierta diversión. La frase le atravesó a Aisha como una daga. ¿Qué significaba eso? Estaba a punto de estallar en preguntas, cuando Khalid continuó, dejando caer la bomba. «Tu madre nunca te dijo la verdad. Ella no es solo una mendiga». El silencio se extendió como un eco, ahogando el bullicio inmediato. Aisha sintió un nudo en la garganta. Se olvidaron de los hombres armados. Todo se redujo a su confusión. ¿Qué? Su voz salió como un susurro entrecortado. Khalid se burló del aturdimiento que irradiaba de ella. «¿Te gustaría saber quién es realmente?», preguntó disfrutando cada palabra. La mirada del jeque se endureció, como si todo su mundo colapsara a su alrededor. «¡Cierra la boca, Khalid!», gritó, pero la rabia en su voz no ocultaba el miedo que surcaba sus ojos. Aisha miró al jeque. Su corazón latía con fuerza. Todo su ser anhelaba respuestas. En una fracción de segundo, todo lo que había creído conocer empezó a desmoronarse. «Tu madre», Khalid continuó, «estaba involucrada en cosas peligrosas. Te dejó en las calles no porque no pudiera cuidar de ti, sino porque había amenazas más grandes». El tiempo se detuvo. Aisha sintió como el aire le faltaba de repente. La verdad la golpeó con la fuerza de un bate. Todo su pasado, su lucha diaria, sus sueños de un futuro mejor estaban en juego. ¿Qué había estado ocultando su madre? Khalid dio un paso hacia adelante, empujando al jeque. «No creerías lo que ella hizo». Su voz era un veneno. La multitud contenía la respiración. La tensión era palpable. Aisha hicieron el intento de hablar, pero no podía. Las palabras se estancaron en su garganta. El mundo se sentía volátil. Su corazón se debatía entre el deseo de saber y el miedo por lo que pudiera descubrir. «¡Aisha!». El jeque la miraba, su rostro desenfrenado, ardiente de preocupación. Ella lo ignoró, absorbida por las palabras de Khalid y esa revelación perturbadora. En su mente había un latido constante, la tormenta. Y antes de que pudiera pensar más, uno de los hombres armados avanzó, blandiendo un rifle. «¡Ahora!», gritó Khalid. Fue un momento. Todo pasó con la velocidad de un relámpago. Aisha sintió la adrenalina elevarse. Algo en su interior la urgía a actuar, a levantarse, pero al mismo tiempo la confusión la mantenía quieta. «Tu vida está a punto de cambiar para siempre»,
dijo Khalid, y el eco de sus palabras resonó en la oscuridad. La línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba, y en el aire había una pregunta latente. ¿Qué estaba dispuesta a perder por descubrir la verdad? Pero lo que sucedió. A continuación, lo que emergió de esa tormenta cambiaría todo. Y en ese instante, cuando la vida de Aisha pendía de un hilo, se sintió más atrapada que nunca. Aisha sintió que el corazón le latía desbocado. La multitud se agolpaba, con sus miradas fijas en el jeque y Khalid, y el temor a lo desconocido le pesaba como una losa en el pecho. Los hombres armados avanzaban, pero todo se desdibujó ante la revelación de Khalid. Su madre no era solo una mujer que la había abandonado. Había algo más profundo, más oscuro. «¡Basta ya!», gritó el jeque, pero su voz vibraba con una incertidumbre palpable. Khalid sonreía, disfrutando de la confusión que había sembrado. Aisha podía sentir cómo la presión aumentaba en su cabeza, cómo el aire se volvía denso. Tu madre era parte de un mundo que ni te imaginas, un mundo peligroso. La dejó en la calle porque había amenazas que no le permitían cuidarte. Sabía que era lo mejor, pero es un secreto que ha estado oculto. Khalid almost danced with satisfaction, punctuating his words with exaggerated gestures. Las palabras estallaron en la mente de Aisha como fuegos artificiales. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir. Y ahora descubrían que había una razón detrás de su sufrimiento. ¿Qué tipo de vida había llevado su madre antes de abandonarla? ¿Y qué amenazas? El jeque se interpuso entre ella y Khalid, pero su incertidumbre solo aumentaba. «Aisha, no lo escuches, es un mentiroso», dijo. El jeque con urgencia, sus ojos intensos buscaban los de ella. «¿Un mentiroso?», preguntó Aisha, sintiéndose cada vez más atrapada entre dos mundos. Su voz temblaba. «¿Cómo sé que tú no me has mentido también?». El jeque la miró, frustrado y asustado. Se sintió un escalofrío, mientras la multitud absorbía cada palabra, cada gesto. Khalid aprovechó la confusión. «Solo te lo diré una vez más. Tu vida está llena de mentiras. Todos siempre han mentido. La bondad, la pobreza, el amor. Nada es lo que parece. ¿Por qué crees que un jeque billonario como él se interesa por ti?». La verdad de sus palabras hizo que un nudo se formara en la garganta de Aisha. Las miradas curiosas y críticas la atravesaban. No era solo un juego, era su vida. Gritó el jeque. Su voz ahora sonaba como un eco de desesperación, pero sus ojos estaban llenos de algo más, algo que Aisha no podía entender. Y de repente, todo se volvió un caos. Un grito desgarrador resonó en el aire. Un hombre armado había levantado su rifle, disparando hacia el cielo. La multitud gritaba. Algunos se lanzaban al suelo mientras otros intentaban escapar. Aisha sintió que todo giraba a su alrededor. La adrenalina le subía por las venas, y su instinto de supervivencia la empujaba a correr. Pero se detuvo, atrapada entre la urgencia de escapar y el deseo de saber la verdad. «Aisha, ven aquí». El jeque la llamaba desde la esquina del jardín, donde las sombras se alargaban como tentáculos. Y entonces el rugido de otro disparo perdió su por completo. Todo el mundo se congeló. Aisha giró hacia donde el sonido había provenido, y ahí estaba. Khalid había caído al suelo, empapado en su propia sangre. Uno de los hombres armados lo había abatido en un instante, pero antes de que Aisha pudiera procesar el horror,
El labio superior de Khalid se alzó en una sonrisa. «Tu madre», susurró mientras sus ojos se cerraban. «Ella es la clave. No estás sola». Con su muerte el caos comenzó a desmoronarse. La multitud atónita se convertía en un mar de murmullos y gritos. Aisha miró al jeque, que no parecía creer lo que había sucedido. La luz de la revelación y la sombra del horror pesaban en sus miradas. «¿Qué significa esto?», exclamó Aisha, sintiendo que la verdad del mundo que conocía se desvanecía. Y justo cuando un silencio sepulcral se asentaba, un hilo de voz surgió de entre la multitud. «¿Sabías que ella era la descendiente de una poderosa familia?». Aisha se sintió desfallecer. No solo había un secreto, habían miles de secretos, y cada uno amenazaba con derribar todo lo que había construido. «¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué estás diciendo?», gimió, tratando de aferrarse a la realidad. Y antes de que alguien pudiera responder, otra figura emergió entre la gente. Una mujer, su rostro pálido, con mirada intensa. «Soy yo quien conoce la verdad, Aisha, y tenemos que hablar». El temor se mezcló con la curiosidad mientras Aisha se preparaba para enfrentar lo desconocido. Pero, ¿sería capaz de soportar más revelaciones? ¿Qué más cambiaría su vida para siempre? El aire se volvió denso a su alrededor, y así todo se quedó en suspenso. Las respuestas estaban a un paso, y sin embargo, la duda era tan pesada como el peso de su propio destino. Aisha sintió que el aire se volvía denso. La mujer que había surgido entre la multitud la miraba con una intensidad inquietante. Cada paso que daba parecía traer ecos del pasado, como si las sombras de su vida anterior quisieran hacerse visibles. «Soy Nura», se presentó. Su voz era firme, pero suave como un susurro. «Tu madre está viva». Las palabras reverberaron en la mente de Aisha como un trueno. Un mar de preguntas inundó su mente, pero no podía procesar nada. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué? Aisha apenas podía hablar. La incertidumbre la consumía. Su madre, viva, ¿era posible? Nura avanzó. Los murmullos de la multitud eran un zumbido lejano. Aisha podía sentir la mirada del jeque sobre ella, llena de preocupación y confusión. «Ella tuvo que dejarte. Mi madre te está buscando, Aisha. Hay cosas que no sabes», dijo Nura, acercándose más. El jeque, visiblemente descompuesto, la interrumpió. «No te acerques a ella», gritó. La rabia y el miedo se peleaban en su voz. Aisha miró entre ambos. El nudo en su estómago se intensificó. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó, tratando de mantener la calma. Su corazón latía como un tambor. Nura respiró hondo. «Porque te quiero proteger. Hay peligros que te amenazan, y no puedo dejar que caigas en sus garras». Aisha se sintió atrapada. Su vida siempre había estado marcada por la lucha y la desconfianza. ¿Era Nura realmente alguien en quien confiar? Pero antes de que pudiera responder, un nuevo disparo resonó en el aire. La multitud gritó y se dispersó en un caos absoluto. Aisha sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. El jeque reaccionó rápidamente, empujando a Aisha detrás de él. «¡Regresa!», exclamó. Su voz temblaba con tensión. La explosión de violencia desencadenó una oleada de miedo. Los hombres armados comenzaron a disparar al aire, causando que todos corrieran en distintas direcciones. «¡Enura!», gritó Aisha buscando una forma de escapar.
pero la figura de Nura se desvaneció entre el tumulto, dejándola sola en medio del terror. «Aisha, detrás de mí», la urgió el jeque, estirando una mano hacia ella. Pero su rostro reflejaba un temor profundo. Ella branqueó su pecho, luchando contra la ansiedad. ¿De verdad estaba en peligro? ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? Un grito de la multitud la sacó de su confusión. Khalid yacía en el suelo, su rostro empapado en sangre, y la escena la golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Qué había querido decir con su último aliento? Su madre. Y entonces Nura apareció nuevamente, su mirada intensa atravesando el caos. «La clave está contigo», gritó, su voz resonando en el aire. Aisha se sentía mareada. Todo se volvía un torbellino de dudas. ¿Qué clave? ¿Qué estaba oculta? «Aisha, corre», el jeque gritó, volviendo a empujarla en dirección opuesta hacia la salida. El pánico la invadió. Tenía que moverse, pero un tirón en su brazo la detuvo. Era Nura, apretando su muñeca. Sus ojos ardían con propósito. «Todo lo que crees saber está basado en mentiras. Tú echas raíces en un mundo que nunca has conocido», le dijo. Su voz temblaba de urgencia. El jeque se giró, su rostro oscuro como una tormenta. «No le creas, Aisha. No sabe de lo que habla». Pero Nura la miró fijamente. «Tu madre te dejó por una razón. No te enfrentaba solo a la pobreza, sino a un legado que no comprendes». Aisha se sentía como si estuviera entre dos mundos que la arrastraban en direcciones opuestas. Las referencias a su madre, a su legado, todo chocaba en su mente sin descanso. «¿Qué legado?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. Nura ignoró al jeque, enfocándose solo en Aisha. «Lo que está por venir cambiará todo. Ellos te buscarán. Cállate y escúchame». Y justo cuando los gritos se tornaban más fuertes y la desesperación envolvía todo, un nuevo estallido provocó que el suelo temblara. Una explosión resonó en el aire y el mundo se oscureció. Aisha cayó al suelo y todo se descarriló en un grito ensordecedor. La luz parpadeó antes de que todo se volviera negro. Un instante después, su corazón latió aceleradamente en la oscuridad, y un pensamiento se repitió en su mente. ¿En qué se había convertido su vida? ¿Quién era realmente Aisha? ¿Qué significaban todas las revelaciones y secretos que la rodeaban? La oscuridad la abrazaba, y en medio del caos se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cuál sería el próximo movimiento en esta peligrosa partida? Y en esa incertidumbre, todo quedó suspendido. Aisha sintió que el frío la invadía, la oscuridad la abrazaba, y el eco de la explosión resonaba en su cabeza. Todo había cambiado en un instante. Sus pulmones se llenaron de terror. Se levantó del suelo, temblorosa, tratando de entender lo que había pasado. La gente gritaba a su alrededor, pero su corazón estaba enfocado en solo una cosa: el jeque. «¡Aisha!». Su voz rompió el aire entre la confusión. Podía ver la silueta de él con la preocupación en sus ojos, pero también había algo más. Esa chispa que antes brillaba, ahora parecía opaca, desvanecida. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero antes de que pudiera reaccionar, Nura apareció, su expresión llena de urgencia. «Tenemos que irnos», gritó y casi la arrastró hacia un lado. La multitud luchaba entre el pánico y la curiosidad, creando una marea caótica. Aisha giró la cabeza, buscando al jeque, pero él estaba atrapado en medio del tumulto. Un miedo profundo la atravesó.
¿Dónde está?, gritó, pero el ruido la ahogó. El mundo se había convertido en un torbellino de sombras y desesperación. «No es seguro aquí», insistió Nura, apretando su mano. «Escúchame, hay cosas que tienes que saber». Aisha, comprimida entre la adrenalina y la lógica, asintió sin saber del todo si podía confiar en ella. La imagen de Khalid y su última palabra estaba grabada en su mente. ¿Qué había querido decir? Estaba viva. Esa idea la llenaba de esperanza y miedo a la vez. «En el coche», dijo Nura, guiándola hacia una lujosa SUV que destacaba entre el caos. Aisha se preguntó cómo lo había conseguido. La mujer comenzó a empujarla hacia el interior. «No», Aisha se resistió. «El jeque, no puedo dejarlo». «No hay tiempo», gritó Nura, la urgencia en su voz era clara. Pero algo en Aisha se negaba a dejarlo atrás. Necesitaba respuestas. En ese momento, una figura oscura se deslizó al lado del vehículo. Era el jeque, con su respiración agitada. Su mirada tenía una mezcla de alivio y desesperación. «Sube», ordenó, mientras miraba a ambos lados, atento a cualquier movimiento extraño. «Te necesito a salvo». Aisha hizo una pausa, sintiendo la intensa conexión entre ellos. Pero el eco de las palabras de Khalid resonó en su mente. El miedo la nublaba. «Aisha, por favor», su voz desgarrada. «Te prometo que te explicaré todo, pero ahora tenemos que irnos». Ella dudó un instante más. El tiempo parecía deslizarse, como arena entre sus dedos. Finalmente, se lanzó al coche y se sentó junto al jeque, mientras Nura se colocaba en el asiento del conductor. El motor rugió y el vehículo comenzó a moverse. Aisha se volvió hacia el jeque. «¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que significaba lo que dijo Khalid?» Su tono era casi desesperado. Él desvió la mirada, como si estuviera luchando contra los recuerdos que amenazaban con arruinarlo. «Es complicado, Aisha. Hay cosas que no te he contado». Sus ojos se llenaron de un dolor palpable. Su expresión revelaba secretos que estaban a punto de salir a la luz. Nura, intentando romper la tensión, se giró hacia ellos. «Es hora de que sepas la verdad. No eres solo una mendiga. Eres más». La voz de Nura se cortó. Aisha sintió una punzada en el estómago. Esa frase la persiguió. ¿Más? ¿Qué más podía haber? Las palabras de Khalid la atormentaban. Antes de que Nura pudiera continuar, un disparo resonó de nuevo, esta vez más cerca. El vehículo se sacudió. Aisha sintió que su corazón se detenía. No era solo un ataque, era algo personal. «Los están siguiendo», gritó el jeque. Su tono era de firmeza y urgencia. «Debemos encontrar un lugar seguro». Aisha miró por la ventana. La ciudad se deslizaba, una mezcla de luces brillantes y sombras. El miedo se apoderaba de ella. La adrenalina corría por sus venas. ¿Pero qué le esperaba? Nura respiró entrecortadamente. Sus ojos parpadeaban, y Aisha se dio cuenta de que había algo más en juego. «Tu madre es parte de algo más grande de lo que crees. ¿Estás lista para recibir la verdad?», preguntó Nura, su voz llena de determinación. Aisha sintió que todo se desbordaba. La historia de su vida estaba a punto de revelarse. Pero ¿y si eso significaba perder lo poco que tenía? Y cuando el vehículo tomó una curva, el rostro del jeque se transformó. «No puedes abrir esa puerta», gritó, pero era demasiado tarde. Aisha, impulsada por una mezcla de valentía y desesperación, empujó la puerta con todas sus fuerzas. La imagen del mundo exterior se llenó de peligros.
La pregunta ardía en su mente. ¿Qué secretos oscuros iban a salir a la luz? El caos giraba, pero Aisha se sentía empoderada. ¿Era una víctima o una guerrera? Y justo cuando estaba a punto de lanzarse al peligro, sintió un súbito tirón en su corazón. «Tu madre», susurró una voz en su mente. «Ella es la clave». Ese eco resonó como una advertencia. El rumbo de su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Todo estaba en el aire, y la siguiente decisión podría ser la más difícil de su vida, porque al final del camino estaba el misterio, la verdad y una elección desgarradora. Aisha sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La oscuridad la envolvía y el eco de la explosión todavía retumbaba en sus oídos. Estaba a punto de lanzarse al vacío, pero la voz de Nura y las advertencias del jeque la mantenían atada a la realidad. «Lo que no sabes podría destruir todo», gritó Nura, intentando arrastrarla hacia el coche, pero Aisha se resistió. Sus sentimientos estaban al borde, una mezcla de ira, curiosidad y miedo. «No puedo dejarlo», gritó, señalando hacia el jeque que, con su porte imponente y su mirada de preocupación, tenía que ser el único que pudiera protegerla. Él estaba atrapado entre la multitud, luchando por abrirse camino. «Aisha», su voz resonó con preocupación, y en ese instante algo cambió. La forma en que la miró, como si supiera que algo oscuro se acercaba, le hizo cuestionar todo. «¿Qué pasa si estás en lo cierto?», susurró, sintiendo que cada palabra era como un escalón desmoronándose bajo sus pies. Nura frunció el ceño, desbordada de urgencia. «Tu madre es más de lo que has pensado. No puedes quedarte aquí. Tu vida corre peligro», gritó, justo cuando un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Aisha dio un paso hacia atrás. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Nura tomó aire, como si las palabras que estaban a punto de salir pudieran cambiar todo. «Tu madre era parte de una red peligrosa, no solo de negocios, sino de secretos de poder que han estado en juego durante décadas. Ella te dejó porque sabía que había enemigos que te acecharían». El mundo de Aisha se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cada golpe era un grito silencioso de confusión. «¿Red de poder? ¿Qué significa eso?». Casi no podía respirar. La verdad estaba ahí, siempre al alcance, pero nunca en su vista. Nura la miró y en sus ojos había una chispa de tristeza. «Ella es parte de una familia muy influyente. Y no solo eso, Aisha. Todavía hay quienes creen que debería ser eliminada». Aisha sintió como si el suelo se desplomara. «¿Eliminada?». Su voz salió en un susurro. Un nuevo grito atravesó el aire. Aisha no quería pensar en eso. Miró a Nura y luego de vuelta al jeque, que estaba casi a su lado. «¡Ábrete paso!», gritó el jeque con desesperación, como un gladiador buscando a su refugio. Pero cuando finalmente llegaron a la entrada del coche, algo cambió. Un hombre emergió de la sombra. Un rostro que Aisha había visto antes era Khalid. Sin embargo, no estaba muerto. Está de pie, como un espectro, con una mirada odiosa. «No puedes huir de la verdad, Aisha». Su risa era helada, llenando el ambiente con una sensación macabra. «¿No quieres saber quién eres realmente?». Aisha sintió que todo se desplomaba. «¡Cierra la boca!», gritó el jeque, ahora furioso. «No es él quien debe callar», dijo Khalid, acercándose, una energía oscura rodeándolo. «La verdadero quien debería estar aquí es tu madre, pero la tienes en el lugar equivocado.
Aisha sintió un torrente de emociones en su pecho, una tormenta que luchaba por explotar. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz tembló, como si cada palabra fuera un grito de auxilio. Khalid sonrió. Una mueca malévola. Sé todo. Sé que ella es la razón por la que tu vida es un constante caos. La razón por la que te dejaron en la calle. ¡No! Aisha gritó, pero una parte de ella sabía que las palabras de Khalid podían estar llenas de verdad. Eres más valiosa de lo que imaginas, continuó él. Tu madre te ha mantenido alejada de la verdad y de quienes realmente te quieren. ¿Quieres que te diga algo? Interrumpió Nura, avanzando hacia Khalid. No estás diciendo nada que no sepas tú también. El silencio se volvió abrumador. Aisha miró al jeque, esperando respuestas, pero él solo la observaba, y su mirada parecía distante. ¿Qué significa eso?, gritó Aisha, sintiendo que todo se tambaleaba a su alrededor. Y entonces, la verdad surgió como un rayo. Tu madre sigue viva, y nunca ha dejado de buscarte. Pero dime, ¿realmente estás lista para descubrir quién eres? Con esas palabras, Aisha sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos arrastraba su familia? ¿Y si todo lo que creía saber era una mentira? El caos regresaba, pero esta vez la confusión la paralizó. Tenía que tomar una decisión. ¿Aceptar la verdad y dejar atrás la vida que conocía? Antes de que pudiera decidir, una explosión resonó nuevamente cerca, envolviendo todo en un torrente de humo y sombras. Aisha sintió que el tiempo se detenía. Estaba atrapada entre la verdad y la inseguridad, entre el jeque y Khalid. Fuera de esa explosión, su futuro giraba lentamente, y su corazón latía con una pregunta aterradora. ¿Qué le esperaba en la oscuridad? Aisha sintió que el tiempo se detuvo cuando la explosión retumbó, llenando el aire con un silencio tenso. La visión de Khalid, de pie ante ella, aún resonaba en su mente, como un eco de su confusión y angustia. La sombra que se cernía sobre su cabeza era más oscura de lo que podía imaginar. ¡Aisha, corre!, gritó el jeque, rompiendo la parálisis que había tomado sus sentidos. Su voz era una mezcla de desesperación y determinación. Aisha dio un paso atrás, casi en un trance, cuando de repente un grito desgarrador resonó en la distancia. Una mujer, pálida y asustada, se lanzó al suelo frente a ellos. ¡Ayuda!, lloró, abrumada por el terror. Pero lo que captó la atención de Aisha no fue solo el grito, sino la mujer misma. Su rostro era familiar, evocando recuerdos lejanos y olvidados. Eran los ojos, esos ojos que había visto en viejas fotos que había encontrado en su infancia. ¡Es ella!, gritó Nura, pero su voz fue ahogada por el clamor. Aisha sintió un torbellino de emociones, confusión, miedo, alegría. Esa mujer podía ser su madre. Pero ¿por qué estaba ahí? Un nudo en la garganta la estranguló. Tenía que saber la verdad. Khalid se reía con sorna desde las sombras. ¿Ves? Todo se ha desbordado. Tu madre quizás esté viva, pero eso no cambia quién eres, dijo, su voz llena de burla. El jeque se movió, protegiendo a Aisha. No le hagas caso. Esto es un juego para él, dijo, echando una mirada feroz a Khalid. Pero Khalid no se detuvo. Tu madre es la clave, Aisha. Ella es parte de algo mucho más grande. ¿Sabías que no solo te abandonó porque quería? Hay secretos de familia que no entiendes y que te han mantenido en la oscuridad. Se acercó, cada vez más. Su provocación parecía alimentarse del miedo de ella. Aisha giró la cabeza hacia la mujer que yacía en el suelo. Sus ojos brillaban con lágrimas y miedo, pero había algo más en ellos. «¿Mamá?», preguntó,
incapaz de contener la ansiedad. Sus manos temblaban mientras se acercaba. «¡Aisha!», exclamó la mujer, su voz desgarradora. Rompió el aire. Ella intentó levantarse, pero la presión de la situación la mantenía atrapada. El jeque miró a Aisha. Su expresión era una mezcla de enojo e impotencia. «No escuches a ella. Esa mujer no es quien crees. Tú no eres quien crees que eres». El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Aisha sintió una oleada de emociones entrelazadas: odio, amor, tristeza. Un fardo de secretos no revelados amenazaba con aplastarla. «¡Dímelo!», gritó Aisha, sus ojos fijos en la mujer. «¿Por qué me dejaste?». La mujer movió los labios, pero antes de que pudiera responder, un nuevo disparo resonó, y la multitud gritó, dispersándose como hojas secas arrastradas por el viento. Las luces parpadearon y Aisha supo que la verdad era inminente. Khalid aprovechó el caos, haciendo un movimiento hacia la mujer. «Ella conoce la verdad detrás de tu familia, Aisha. Esos secretos son lo que los han mantenido alejado». Y con un brillo siniestro en sus ojos añadió: «Y son los mismos que podrían llevarte a tu perdición». Los latidos del corazón de Aisha retumbaron en sus oídos. La mujer había desistido. Parecía asustada y vulnerable. Pero Khalid no paraba con sus palabras. «Tu madre está en peligro. Hay personas que la buscan. Pero tú eres el blanco. Tu identidad tiene un precio, Aisha». Todo se oscureció ante sus ojos. Una brisa fría la envolvió. La desesperación, el caos y la revelación llenaban el aire. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. El jeque se interpuso entre ellas. Su mirada reflejaba una tormenta interna. «Basta, Khalid, no le hagas más daño». Mientras la multitud seguía huyendo, Aisha sintió un impulso de rebelarse. Todo lo que conocía estaba en juego. Tenía que saber. «Voy a averiguarlo», declaró, aunque su corazón estaba en un nudo. La verdad la consumía. El peligro era evidente. Khalid sonrió, y en ese instante el mundo pareció cerrarse a su alrededor. Aisha se sentía como un ave atrapada en una jaula. ¿Y si todas sus suposiciones estaban mal? Justo cuando pensó que el caos no podía empeorar, uno de los hombres armados apareció de nuevo, esta vez con una mirada más amenazante. Se acercaba mientras Aisha sostenía la mirada de su supuesto madre, buscando respuestas en su rostro. «¡Aisha!», el jeque gritó, su voz cargada de urgencia. «¡No! ¡No te acerques a ella!». Y en ese mismo momento, la mujer lanzó una advertencia desgarradora. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». Las palabras colisionaron con el corazón de Aisha, pero ya era demasiado tarde. El destino estaba decidido. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Porque cuando creía que había alcanzado la pieza final del puzzle, el juego recién comenzaba. Aisha sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la frase de su madre se atascaba en su garganta. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». El aire se volvió pesado, y la confusión la envolvió como una manta gélida. Cada latido de su corazón resonaba en su mente. Khalid, con una sonrisa retorcida, se acercó. La multitud se dispersaba, pero su presencia era como una sombra que cubría todo. Aisha se sintió atrapada. Sus palabras eran cuchillos, y aunque quería gritar, su voz estaba ahogada por el miedo. «Tu madre ha estado en la oscuridad, Aisha». Reía como si disfrutara el espectáculo. «Y tú también». El jeque se movió para protegerla. Sus ojos eran fieros,
pero también mostraban vulnerabilidad. Aisha sintió un tira y afloja en su pecho. Quería creer en él, pero la revelación de Khalid le estaba desgarrando la confianza. «Cierra la boca», gritó el jeque, su voz temblando de rabia. «No has estado ahí para lo que realmente importaba». Khalid se rió, esa risa fría que mostraba sus colmillos. «¿Importa tanto?» Sus palabras eran veneno. «La verdad está en tu madre. Ella sabe lo que eres y lo que podrías llegar a ser». La visión de Aisha se nubló. La mujer que yacía en el suelo, con esos ojos asustados y llenos de lágrimas, la llamaba. «Aisha, por favor». Pero justo cuando pensaba que iba a responderle, un nuevo grito rompió el aire. «¡Mírate!», gritó Khalid, señalando a Aisha. «Eres parte de un juego letal, y no tienes idea de las reglas». Aisha sintió un ardor en su pecho. Esa verdad la atormentaba. El jeque la miraba con desesperación en sus ojos. «Tienes que confiar en mí, Aisha», decía él. Su voz vibraba entre el miedo y la urgencia. «No puedes dejar que Khalid te engañe». Pero Khalid se acercó más, con una perfecta dosis de desesperación en su voz. «Tu madre no solo es una mujer en problemas». Se acercó, sus ojos chispeantes de malicia. El caos a su alrededor parecía desvanecerse mientras él hablaba. «Ella es parte de un antiguo linaje. No eres solo una mujer del pueblo. Eres la heredera de todo». Las palabras lo dejaron paralizada. Aisha sintió como si el mundo se despojara de su cobertura. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, intentando avanzar, pero sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Khalid sonrió, disfrutando cada momento. «Ella ha estado oculta, pero ahora que fugas, hay quienes vendrán a buscarte. Personas que quieren que tomes tu lugar donde perteneces». El caos de la multitud quedó en segundo plano, y Aisha luchaba por procesar las palabras de Khalid. «¡Eso no es posible!», gritó, pero su corazón latía rápidamente. Su vida había sido una lucha, y ahora, ¿quién era realmente? Khalid levantó una ceja, desafiante. «¿Quién era tu madre? ¿La mujer que abandonó su hogar o la que le cede su lugar al poder?». Aisha sintió que la tierra se movía. Tú no puedes saber eso». Khalid se inclinó hacia ella. Su voz era un susurro amenazador. «Lo sé todo, Aisha. Tu madre ha protegido secretos que tienen un precio. Vendrá a buscarte, pero está en peligro. Esas mismas sombras que la han atormentado ahora vienen por ti». El jeque dio un paso adelante. Su preocupación era palpable. «No puedes dejar que Khalid juegue contigo, Aisha. Esto es una trampa». Khalid estalló en una risa fría que heló el aire. «¿Quién crees que es tu protector?». Y entonces, antes de que Aisha se diera cuenta, el aire se volvió denso con la amenaza inminente. Un grupo de hombres apareció, sus rostros duros, armados y listos para actuar. «Han venido por ella», gritó Khalid, saltando hacia atrás, como si la revelación lo llenara de energía. Aisha se sintió atrapada entre dos mundos, entre la oscuridad y la luz. Con un giro inesperado en su corazón, miró al jeque. «Dime que es mentira». El jeque la miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y amor. «Aisha, no eres quien crees. Pero lo más difícil de todo, la verdad que hemos escondido». El jeque se detuvo, y en ese instante, Aisha entendió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. La mirada de Khalid era un desafío. «¿Estás lista para conocer tu verdadero legado?». Y antes de que Aisha pudiera contestar, uno de los hombres avanzó, y el tiempo pareció detenerse. «Esto termina ahora». El tirón en su pecho era insoportable. Todo estaba a punto de cambiar, y sin poder hacer nada, se dio cuenta de que la tormenta se desataba. ¿Qué haría? ¿A dónde iría?
¿Estaba preparada para afrontar lo desconocido? Porque en un instante su vida se volvió una pregunta. ¿Quién era realmente Aisha? Y justo cuando la oscuridad la absorbía, un grito desgarrador rompió el aire. ¿Quién se atreve a desafiar a la familia? Con esa declaración, todo el caos se desató, y Aisha supo que nada volvería a ser igual. El futuro se tornó incierto, y en un giro de los acontecimientos, el verdadero juego apenas comenzaba. Aisha sintió el peso de la incertidumbre aplastarle el pecho. El eco de la explosión resonaba en su mente, mientras sus ojos buscaban respuestas. Detrás de ella, el jeque y Khalid estaban en medio de una peligrosa danza de palabras. Pero el verdadero espectáculo estaba dentro de ella. Un hombre armable, que era parte de la sombra del caos, avanzaba. La tensión se palpaba en el aire, y el corazón de Aisha latía aceleradamente, mientras miraba a su madre. «Mamá, dímelo», gritó, sintiendo que su voz se rasgaba entre el miedo y la urgencia. La mujer se levantó lentamente, su rostro salpicado de angustia. «Aisha, lo lamento». Su voz era un susurro quebradizo que llenó el aire. Khalid se acercó más, provocador. «La verdad duele, ¿no? Te han mantenido lejos de lo que eres», dijo, con una sonrisa malévola. «Una hija de un linaje olvidado». El jeque la miró, con una mezcla de dolor y determinación. «No tienes que escuchar a Khalid». Su voz era un torrente de poder cercano a quebrarse. «Tu madre nunca quiso que supieras de su oscuro pasado». Aisha respiraba con dificultad. El miedo la envolvía como una niebla pesada. «¡Qué oscuro pasado!», gritó. Su voz resonó a través del bullicio que lo rodeaba. «Dímelo ahora». Las fuerzas del caos fluían a su alrededor. De repente, la madre de Aisha se acercó, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. «Eres parte de algo más grande, Aisha. Poderes que pelean por el control, enemigos que buscan tu vida», dijo, su voz intensa como un rayo. «Tu madre fue una guerrera, y tú también lo eres». Khalid soltó una risa burlona, como si disfrutara del tormento que había desatado. «¿Guerrera? Ha estado escondida en las sombras. No puedes confiar en ella», gritó, señalándola. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse por un instante. Los hombres armados comenzaron a avanzar, y Aisha sintió cómo el terror la paralizaba. Pero esa reacción se transformó en determinación. «Voy a pelear», declaró. Su voz resonó fuerte y clara. Nura, que había permanecido al margen, encontró el momento ideal para intervenir. «Aisha, estás lista para recibir tu destino. No tienes que tener miedo». Las balas se acercaban, y en un acto de valentía, Aisha tomó la mano de su madre. Esa conexión fue como electricidad corriendo a través de ella. «¡Vamos!», gritó, y las dos mujeres comenzaron a avanzar juntas. El jeque, detrás de ellas, se convirtió en un escudo humano. «¡Nadie las tocará!», exclamó. Su voz resonó con una fuerza abrumadora. Khalid, viendo cómo se agitaban, dio un paso atrás, con la ira dibujada en su rostro. «¡Esto no ha terminado!», gritó, impotente. Aisha sintió que su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que podía ser mucho más de lo que había sido. Con un último vistazo a la oscuridad que las rodeaba, Aisha se dio cuenta de que todo lo que había esperado estaba justo enfrente de ella. Y en ese instante, miró a su madre y sonrió. «No voy a dejar que me arrastren de nuevo a la sombra. Soy más fuerte que eso».
con un grito de victoria, dio un paso hacia el futuro, dejando atrás el caos y abrazando su legado. Mientras se adentraban en el horizonte, el ruido se desvaneció lentamente, y aunque las respuestas no estaban y no todo estaba resuelto, un destello de esperanza brillaba en sus corazones. Aisha sabía que cada final es solo un nuevo comienzo y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente sus enemigos? ¿Y qué más descubriría sobre su herencia? Tienes que suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias emocionantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir de inmediato este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y sumarte a esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo.